Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Lunes 16 de agosto arrancamos una nueva edición de Zona Agro aquí por las pantallas de 5 días TV, por supuesto, haciendo un recorrido, un sondeo, un pantallazo de todo lo que está aconteciendo hoy a nivel país en el campo, en la agricultura, en la ganadería y por supuesto ese impacto que siempre menciono se traslada también al sector secundario y terciario porque es importante saber cómo se encuentra nuestra economía actualmente. En este programa, ya arrancando la semana, hablamos un poco de la carne, nuestra proteína roja, uno de los productos estrellas para el Paraguay a nivel regional e incluso a nivel mundial, y el posicionamiento que está teniendo ya al cierre del primer semestre, digo bien, un incremento importantísimo del 39% en los envíos, que esto significa también una repercusión en el ingreso de divisas importantísimo a nivel país. Para comentarnos un poco de cómo está el escenario, un poco de las proyecciones y todo el tramo que todavía le queda a Paraguay por recorrer en el sector cárnico, nos acompaña en vivo en directo el doctor Luis Villasanti, miembro de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar justamente de esto, de la carne y su estado hoy día. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a vos y a toda tu teleaudiencia. Así como decir, realmente la carne es un tema apasionante porque la carne no es algo casual. Es un trabajo muy grande que se viene realizando desde hace aproximadamente 35 años atrás y hoy estamos posicionando la carne paraguaya en más de 42 países. Para nosotros realmente es un gran logro, es algo muy importante porque es el símbolo del Paraguay. Hoy día la carne se ha convertido ya en un símbolo del Paraguay. La carne evidentemente ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Hemos caído fuertemente en el 17, 18, 19 con la pandemia, pero después evidentemente en el 20 se han comenzado a cosechar lo que se sembró. Las exportaciones de la carne no son fáciles, porque tenemos que tener en cuenta que la carne es un producto político, quiera sea o no. Por eso es que nosotros siempre sostenemos que los gobernantes deben hacer mucho lobby para poder ganar mercado. Así, por ejemplo, hoy día estamos ya a un paso de abrir el mercado de Estados Unidos, que significa mucho, no solamente en la cantidad de carne que se va a exportar, sino en la calidad del certificado que nos da. Tener la habilitación de Estados Unidos es prácticamente abrir las puertas de todos los mercados del mundo. Así como escuché, evidentemente en el primer semestre se ha exportado alrededor de 178.000 toneladas de carne, todo un récord. Es inédito esto. Y eso significó ingresos para el país por más de 808 millones de dólares. Hemos competido duramente con países como, por ejemplo, el primer país exportador de carne del mundo es Brasil, le sigue Estados Unidos y Australia. Y nosotros estamos siempre en el top 10. Y ojalá que podamos estar en el top 5, ¿verdad? Porque Paraguay se merece. El sacrificio enorme que se hace produciendo la carne es muy grande. Tenemos sí que tener en cuenta que en estos últimos años se ha trabajado muchísimo y también en los últimos, yo diría, 10 años, ya comenzó con el gobierno anterior, hoy también, ¿verdad? Una exportación fuerte, se ha visitado países, hemos estado en México, Turquía y muchos otros países más, hemos estado en Panamá para abrir las puertas del Pacífico. Se trabaja fuerte, ¿verdad? Eso significa también mucha divisa para el pueblo paraguayo, ¿verdad? Porque cuando más se exporta, entra mayor divisa. Y hay que decir la verdad, la carne paraguaya se constituye en uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. La agricultura y la ganadería y la agricultura son los dos únicos pilares grandes que tiene el Paraguay en su economía. Es decir, producción. Paraguay es un país productor. Somos productor de alimentos para el mundo. Somos un país de 7, 8 millones de habitantes y estamos importando para 60, 80 millones de habitantes. Paraguay es un país de muchísimo arraigo ganadero. Cualquiera que va por las rutas paraguayas siempre ve una casita pequeña, pero también ve una, dos, tres vacas. Eso significa que el paraguayo de por sí lleva la ganadería en el corazón y en el alma. No es trabajo fácil, no es trabajo fácil, hay que reconocer.
pero también aprovechando, ahora hay que decir lo que uno realmente siente. Se ha trabajado mucho en la exportación. El SENASA ha hecho un trabajo maravilloso en la persona de José Carlos Martín. Hay que felicitarlo, porque ha trabajado muy bien para la exportación, lo mismo que el propio gobierno y la Fundasa que es la que cuida la sanidad animal del país. Pero no debemos dejar nunca de lado al ganadero, porque el ganadero es el puntal fundamental para todo negocio de la carne. Si no hubiésemos tenido ganaderos paraguayos responsables de su acto ganadero, no creo que podamos, ni siquiera el SENASA, ni siquiera Fundasa, ni el gobierno pueden hacer milagros. Por eso que siempre sostuve que trabajar en ganadería es hacer patria, es conocer un poco el país, es estar codo a codo con el campesino, es estar codo a codo con los que nos necesitamos. Y hablando de otras cosas, evidentemente que este paro de los camioneros duele muchísimo, porque afecta, hay que dejar de lado si afecta a la ganadería o le afecta a la industria o le afecta a los agroexportadores. Acá tenemos que decir una verdad, afecta al país todo y más que nada afecta a las personas que son sujetos del comprar permanentemente en los supermercados o pagar el IVA correspondiente por los productos. Es un daño muy grande que no entiendo el por qué no se pueden sentar en una mesa de diálogo un poco sincera, dejando de lado egoísmo, dejando de lado intereses particulares de todo gremio que los tienen, que todos tenemos, ¿verdad? Pero ponerse de acuerdo, pero no porque me gusta el camionero o no me gusta el exportador, no, es porque quiero vivir en un país exportador. Tenemos que pelear por la bandera tricolor, tenemos que seguir siendo paraguayos y pelear por nuestro país. No vamos a adelantar nunca si empezamos a depender de situaciones personales que no llevan a ningún buen puerto. En líneas generales yo te puedo hablar esto de la carne, soy un apasionado de ese ganadero que trabaja y siempre dije que el ganadero es como el campesino. Yo no entiendo cuál es la diferencia, por qué las invasiones si nosotros tenemos el mismo calor, tenemos el mismo frío, la misma lluvia, las tempestades, tenemos la sequía, el polvo. Somos trabajadores del campo y trabajadores del campo significa ganadero, campesino, agricultores, todos. Y eso somos nosotros. Por eso que se dice siempre que la ganadería es un puntal importante, no solamente de la economía, sino de la patria misma. Excelente postura, doctor. Realmente es interesante conversar siempre con referentes como usted que tienen una visión bien clara del camino que tenemos que seguir todos. Hablando un poco del hato ganadero, escuchaba semanas atrás que justamente se encuentra un poco delicada la situación en cuanto al hato, ya que podría darse una merma si es que esto no se controla. Evidentemente que es así, ¿verdad? El hato ganadero ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Pero también por motivo de malísimos precios han vendido muchos vientres. Las cuentas hay que pagarle, hay que tener en cuenta que la ganadería nacional, en todas las ganaderías, estamos con una deuda de alrededor de 1.500, 1.400 millones de dólares y eso hay que pagarlo. Y se paga de todas formas, yo no conozco que el ganadero que no paga su deuda, ¿verdad? Por eso justamente que somos los clientes mimados de todos los bancos. Está creciendo, creció, se vendieron, pero un sistema, yo te diría que no implica mucho, ni baja ni suba, porque siempre después se logra también establecer en la misma línea de antes, porque todo depende de la estructura de preñez que tienen la capacidad de producir ternero, ¿verdad? Nosotros tenemos en este momento una tasa de preñez aproximadamente del 45-55% más o menos, y si llegamos al 60-65% como está Argentina, yo creo que prontamente vamos a dar un salto muy grande en cuanto a la cantidad de nuestro gato ganadero. Es así, categóricamente. Doctor, desde el 2018 al 2021, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, ¿cómo podemos calificar o opinar al respecto del apoyo que ha dado el gobierno al sector cárnico específicamente, teniendo en cuenta que usted también estuvo al frente de la ARP y está mucho más empapado del tema que otros referentes? Bueno, realmente el gobierno de Mario Benítez ha dado un apoyo muy fuerte a la ganadería. Hemos iniciado con él, primero se anuló el famoso, maldito, ilegal e inconstitucional protocolo,
que lo único que hacía era protegía al delincuente, al invasor. Después también se inició las conversaciones para el control de faenamiento en los frigoríficos, la famosa caja negra, eso también es un logro. Y por supuesto que comenzamos con beneplácito del gobierno, te diría, el Instituto Paraguayo de la Carne, pero no tuvimos el eco que necesariamente debemos tener en el Congreso Nacional. Espero que esto se rectifique y podamos decir prontamente que sí tenemos hoy día un Instituto Paraguayo de la Carne. Trabajamos siempre, nosotros hemos trabajado, porque el trabajo de ganadería es siempre un poco, digamos, paralelo, ¿verdad? Y se ha trabajado bien, yo te diría que sí, yo te diría que tanto el gobierno anterior como también otros gobiernos que estuvieron muchísimo antes también se preocuparon mucho de la ganadería y también Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que un país no puede progresar sin columnas económicas y golpear a la columna más importante de la producción nacional, yo creo que seríamos totalmente desajustados trabajar en un país así. Tenemos, sí, tenemos problemas, seguimos con los problemas del famoso EPP, seguimos con los problemas también de la inseguridad en el campo respecto al abigeato, pero se tiene que ir solucionando y para eso tenemos que ponernos todos la bandera paraguaya, abrazarnos como hermanos todos y mirar para adelante, dejar de lado las diferencias, sean pequeñas o grandes, y pelear por lo que queremos nosotros. Nosotros queremos una ganadería pujante, pero antes que una ganadería pujante queremos un Paraguay pujante, un Paraguay para todos, un Paraguay equitativo. Para mí eso es lo principal que piensa un ganadero. Excelente postura realmente, doctor. ¿Qué le falta a nuestra ganadería? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? ¿Invertir en genética, volumen, exportación, seguir conquistando mercados? Bueno, la ganadería paraguaya tiene la base fundamental de su genética en las asociaciones de productores. Tenemos la Nelor, la Brahman, Brangus, Braford, Senepol. Son razas que han dado una base muy importante en cuanto a la calidad de la carne. Con las razas híbridas, digamos, como la Brangus, Aberdeen, Bradford, se ha logrado esa famosa carne marmolada que tan sabrosa es, ¿verdad? Después tenemos la raza indiana que tiene otro tipo de carne, pero son de la misma calidad, pero depende del gusto del mundo, ¿verdad? Es la carne con una cobertura. Se trabaja y vale la pena también mencionar y decirle gracias a todos los cabañeros del país, porque ser cabañero es un tema muy, muy delicado y es un tema muy costoso y muchas veces no se ven, el trabajo de ellos no se ve reflejado en los precios que uno paga por una calidad genética tan buena que ellos nos proveen a nosotros. Es así, totalmente fundamental, doctor. Una vez que conquistemos Estados Unidos, porque ya casi el 100% de los referentes y el mercado en general está seguro de que vamos a ingresar a Estados Unidos, esto ya está prácticamente finiquitado, ¿qué viene de ahí en adelante? ¿Seguir invirtiendo en la calidad cárnica, en la marca país quizás? Bueno, el mercado de Estados Unidos nos va a dar un certificado que tiene un valor muy grande para nosotros, ¿verdad? Y respecto a las inversiones, yo te diría que el ganadero invierte cada segundo de su vida. Yo no veo que el ganadero pueda ir adelante sin invertir todo lo que recauda. Si uno recauda X cantidad, esa X cantidad sobra para vivir y el resto va a inversiones. Por eso uno ve esas pasturas, digamos, de primer mundo, ese ganado que es un gusto verlo pastear, esas rutas que uno hace, los puentes, la ayuda a la escuela. El ganadero yo te diría que es un inversionista día a día para nuestro país. Es así, doctor, totalmente. Interesante postura. Y bueno, estamos cerrando el 2021, estamos ya a la mitad de este segundo semestre. ¿Cómo avisora el mercado ya finalizando este año tan atípico que todavía nos toca arrastrar la cuestión pandémica de promedio? Bueno, realmente la pandemia golpeó grande, no hay que ser nunca egoístas, justamente estoy diciendo de que hay que dejar de lado el egoísmo y todas las ambiciones personales. Esta pandemia ha golpeado fuertísimo a la economía mundial y también, por supuesto, al Paraguay, ¿verdad? Es doloroso ver tantas miles de gente sin trabajo, es doloroso ver industrias, negocios, comercio, hoteles, agencias de viajes que van cerrando sus puertas porque no pueden trabajar por falta de cliente, digamos, ¿verdad? Eso duele y uno se pone muchas veces a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Porque
nosotros somos parte de un país. Entonces, como parte de ese país, debemos pensar también qué puedo hacer yo por ustedes, qué pueden hacer ustedes por mí. No puedo solamente estar yo contento porque yo estoy exportando bien. Yo creo que lo que acá, lo más importante es nuestro país. Y yo creo que va, sí, nos espera un futuro mucho mejor. Si estamos saliendo de esta maldita pandemia que mucho daño hizo al país y al mundo, vemos con beneplácito que el contagio ha bajado, pero muchísimo, también los fallecimientos, y tenemos una ventana de esperanza, tenemos una luz al fondo del túnel en que estábamos. Pienso que vamos a salir y que vamos al año 22, si es que no se convierte una vez más en un año netamente político. Yo creo que vamos a poder salir fácilmente de esta crisis que nos afectó tan fuertemente al Paraguay y al mundo. Esa es la mentalidad y la actitud que necesitamos realmente, doctor. Falta un mes y piquito para la Expo. ¿Cómo venimos con la organización? Bueno, la Expo no se va a realizar como Expo en sí, se va a realizar una Expo ganadera que en octubre, nosotros teníamos la tradición de realizar siempre nuestra Expo ganadera en octubre, pero luego cuando se hace la unión con la UIP, hacemos la Expo de todo servicio, la Expo ganadera, industrial y de servicio, ¿verdad? Comercio y servicio. Pero ahora sí se va a realizar una expo ganadera, una expo que va a tener sus limitaciones porque nosotros como ganaderos y especialmente la Asociación Rural Paraguay no va a violar ningún código, ningún protocolo. Y vamos a ver, yo pienso que va a ser un éxito porque todos los ganaderos del país y la gente que ama de una forma u otra la ganadería y que valora el trabajo del ganadero, creo que va a asistir para ver los mejores ejemplares, yo te diría, no solamente del Paraguay, sino de toda América. Es así, esperemos que sí sea categóricamente. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo realmente en esta tarde, muy amena la charla, importante conocer posturas como la suya en cuanto al sector cárnico y saber de que todavía tenemos un futuro, un camino auspicioso en cuanto a esta proteína roja que, como usted ya lo decía, es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Agradecerle por su tiempo, desearle muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes porque están tocando un tema que apasiona no solamente al ganadero, sino al país entero. Muchas gracias y siempre a las órdenes y un éxito muy grande para todos ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Así con nosotros, compartiendo en vivo y en directo, el doctor Luis Villasanti, miembro de la Asociación Rural del Paraguay, hablando de esto, del futuro auspicioso que tiene la carne paraguaya y los mercados que todavía tiene por delante para conquistar, a un paso nada más de ingresar a Estados Unidos, que es la llave para abrir la puerta del mundo, inclusive a nivel de la carne y a nivel de lo que concierne a la marca al país y al posicionamiento que podemos llegar a tener a nivel regional y mundial. Con esto, señoras, señores, llegamos al final, lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.